Maratón deportivo, más allá del campo, la pista, el tatami o la alberca de clavados. En la corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico. En el aire ven. Ahí está, Yuyu, se va Yuyu, se va, se sube a la bicicleta, a la 20, a la 10. Roger Federer es el campeón del Abierto de Australia. Tiene más tranquilidad. Froome le da con todo, con el alma, con lo que le queda. Es en la última tanda de pedalazos para el inglés. Hay que creer en la tradición, los cardenales amigos. Llevan la serie a un séptimo y decisivo partido. Muy buen día tengan todos ustedes, amigos y amigas del auditorio. Sean bienvenidos a su programa deportivo La Prórroga. Acompáñenos junto a Ricardo Romano Corona y a un servidor, Juan Carlos Flores Turrubiates, por un recorrido por el fascinante mundo de los deportes. Les recuerdo nuestras cuentas de Twitter, donde podrán ponerse en contacto con un servidor, @JuanCarlos_FLT. Y Ricardo, tu cuenta si nos las quieres dar, y de una vez te damos la bienvenida, Ricardo. Hola Juan Carlos, aquí nos encontramos y sí, mi cuenta de Twitter es @RRC_Romano. Perfecto, agradecemos por supuesto a las personas que nos escuchen a partir de hoy y semanalmente todos los martes a través de nuestras plataformas Spotify, Anchor, Overcast, iVoox y YouTube, y las que se vayan sumando semana a semana. ¿Qué tenemos el día de hoy para hablar? Que nos estarás hablando y compartiendo tu opinión y tu expertise, Ricardo. Bueno, sobre la ronda divisional de la NFL. También tendremos un poco acerca del tema de los playoffs de la Mexicana del Pacífico. Se acaban ya ambas ligas invernales. También tendremos todas las impresiones que nos dejó la jornada 1 de la Liga MX Guardianes 2021, al igual que estaremos hablando un poco sobre la Liga MX Femenil, también en su jornada 1 que ya inició, y también sobre la Liga de Expansión, y por supuesto también todo el tema de la Libertadores que se está jugando allá en Sudamérica. Así que, ¿qué te parece, mi estimado Ricardo? Sí, comenzamos con el primer tema de este día, la ronda divisional de la NFL. Ya están definidos los partidos de ronda divisional que se enfrentarán este fin de semana correspondiente a los días 16 y 17 de enero. El primer enfrentamiento, Ricardo, amigos del auditorio, de la Conferencia Nacional será entre los Packers de Aaron Rodgers, quien podría enfrentarse a su última oportunidad de llegar a un Super Bowl y conquistarlo por segunda vez en su carrera, quienes se enfrentan a unos carneros que no parecen tener muchas posibilidades de repetir lo que hicieron contra los halcones marinos de Seattle. El segundo partido es el enfrentamiento de la división sur de la nacional. Tampa Bay, los bucaneros de Tom Brady y compañía, quienes se enfrentan a unos Santos de Nueva Orleans que, a pesar de ser favoritos para este duelo, hay que recordar que han sufrido sorprendentes eliminatorias en postemporada en el pasado reciente, como por ejemplo contra los mismísimos carneros y en el famoso milagro contra Minnesota, el milagro de Minnesota. Y bueno, mencionarles también que de ser eliminados los Santos, podría ser el último juego de la carrera de Drew Brees, quien anunciaría su retiro al final de la campaña. Y ahora sí, en la conferencia americana, el juego entre los Cafés de Cleveland, quienes llegan con una moral desbordada, Ricardo, y a ti pues te va a doler, ¿no? Te va a doler después de haber fundido a los Acereros en ronda de comodines. Me parece que van a ser una verdadera amenaza estos Cafés para el vigente campeón, los Jefes de Kansas City, de el gran Mahomes y el coach Andy Reid. Vamos a ver si no le afecta a Mahomes este descanso y este parón de 3 semanas. Y finalmente tenemos el duelo entre la ofensiva de un imparable Lamar Jackson con los Cuervos de Baltimore, quien luce implacable en estos playoffs, quienes se enfrentan a los Bills de Josh Allen, a quien a falta de ataque terrestre todo ha pasado por el brazo y las decisiones de Allen. Decimos, Ricardo, la primera pregunta que te dejo es ¿cuáles son tus impresiones de cara a estos juegos de ronda divisional?
Bueno, empezando hablando por el primero, que va a ser el duelo entre Green Bay y el equipo de Los Ángeles. Me parece que obviamente Green Bay, al haber terminado como el mejor rankeado de la NFC, se convierte en el máximo favorito a llegar al Super Bowl. Sin embargo, van a enfrentar a lo que a mis ojos es la mejor defensa de la liga en estos momentos. ¿Por qué es la mejor defensa de la liga? Porque considero que tienen a los mejores frontales o los frontales que se encuentran en mejor momento para atacar, presionar al quarterback y además parar la carrera. Tal fue el caso que hicieron contra Seattle el fin de semana pasado. Y la otra razón es que cuando la única forma de contrarrestar este tipo de frontales es con pases rápidos y cortos. Para lograr eso necesitas que la secundaria del rival te lo permita, y ahí es precisamente donde encuentro la segunda gran fortaleza de Los Ángeles, que es esa defensa secundaria que le puede dar tanto los esquineros como los safeties, le pueden dar la oportunidad a Los Ángeles de permitirle pocos puntos a Aaron Rodgers, y un equipo de Green Bay que probablemente va a ser mucho frío, quizás hasta caiga una nevada allá en Lambeau Field, pero no le quita obviamente la etiqueta de favorito a Green Bay, aunque sí espero que sea un partido muy muy cerrado donde Los Ángeles terminen peleando hasta el final. Hay una máxime, yo creo que no solo en el fútbol americano, sino en todo deporte. En el béisbol lo podemos ver con el picheo, en el fútbol con las buenas defensivas, los buenos sistemas tácticos, y es que las defensas, se dice mucho que te ganan campeonatos, pero más que eso, siempre te mantienen compitiendo en el partido, y esa es la razón suficiente como para pensar que Los Ángeles van a competir en este encuentro. Tú no sé cómo lo veas. Sí, me parece que va a ser... Es que en general, Ricardo, me parece que ya a estas alturas de la NFL, me parece que ya pronosticar o decir que alguien es el máximo favorito en un duelo, me parece ya muy arriesgado. Sí, tenemos equipos, o en este caso, por ejemplo, Green Bay, que también parece ser los más favoritos. Sin embargo, hemos visto también lo que han hecho los Carneros, también en las últimas temporadas, y sobre todo en la temporada regular y en el duelo de comodines, y me parece que van a ser duelos al final del día muy cerrados. Ahora, mi estimado Ricardo, ¿quiénes de estos, de todos los partidos, llegan como las víctimas y quiénes como los posibles victimarios? Bueno, si nos vamos al segundo duelo, donde va a enfrentar el equipo de Kansas City a Cleveland, digamos ese duelo que también enfrenta al mejor rankeado contra el peor rankeado de la AFC, me pareciera que ahí es donde se encuentra la mayor disparidad de fuerzas. Obviamente, como bien mencionabas, fue triste lo que pasó el domingo, pero realmente Cleveland viene en un plan ascendente, con una energía positiva a tope. No ganaban un playoffs desde que Bill Belichick los dirigía en los años 90. Vaya usted a saber qué significa eso, dadas las circunstancias de la carrera ilustre que ha tenido como head coach Bill Belichick. Bueno, pues desde entonces los Browns no ganaban un partido, y fue precisamente un juego antes de perder con Pittsburgh en aquellos playoffs de los 90s. En ese sentido, llega un equipo muy motivado que puede aprovechar esa inercia para inmediatamente impactar en el partido en los primeros minutos, como lo hizo contra Pittsburgh en Heinz Field. ¿Por qué? Por lo que mencionabas tú al inicio. Patrick Mahomes es un quarterback que descansó su head coach, mientras otros jugadores tampoco formaron parte de la última semana, y en consecuencia tampoco jugaron la semana anterior por el tema de haber descansado la semana de bye. Y eso significa que hasta cierto punto pueden no estar en ritmo, y eso lo deben aprovechar los Browns para tomar una ventaja tempranera y complicarle en demasía el juego. Pensar que, por ejemplo, llegaran los Browns a tomar una ventaja de 2 posesiones, hablo de 10 puntos, 14 puntos en este partido, sería bastante interesante, porque no sé si el cierre de Kansas City fue de lo mejor. Es cierto que pierden con Los Ángeles Chargers el último juego de la semana 17 y con suplentes, pero un punto muy importante a destacar es que los últimos 6 antes de ese juego los hayan ganado por 7 puntos o menos, y contra rivales endebles como Denver, como Carolina. O sea, les costó mucho trabajo el cierre de temporada, y puede ser un tema de pantalla el único que tiene Kansas City, y eso puede generar que la balanza se incline hacia el lado de los Browns, o incluso terminen hasta ganando el partido más allá de los primeros minutos del juego. Ese yo vería en el papel como el partido más desbalanceado, pero hay factores como los que acabo de mencionar que pueden hacer que se vuelva muy parejo. Tú mencionabas algo muy interesante. Yo siento que esta ronda, junto con la que podemos asemejar en el fútbol, que son los cuartos de final,
generalmente trae a la crema innata de la liga. ¿Por qué? Porque difícilmente un equipo con medianas aspiraciones se logra colar esta ronda. Eso significa que aquí sí se enfrentan los mejores contra los mejores y podremos ver en cada uno de los 4 partidos un excelente nivel de juego. Exactamente, Ricardo. Eso también tengo la misma impresión en este aspecto. Ahora, hablamos que el juego entre Cafés de Cleveland y el juego entre Kansas City es el más desbalanceado. Y también, digo, por supuesto que coincido. Y ahora me parece que el juego entre Tampa Bay y Nueva Orleans podría ser, o no sé, al menos que tú digas lo contrario, el más parejo de esta ronda divisional. ¿El de cuál, perdón, cuál me dijiste? El de Tampa Bay contra Nueva Orleans. Sí, pareciera que es el más parejo, primero por el punto específico de que son un partido de rivales divisionales de la NFC Sur. Eso significa que va a ser el tercer duelo en el año en el que se enfrenten estos dos equipos. La tendencia marca que cuando se enfrentan 3 veces los dos mismos equipos en postemporada, ya hablando sobre el tercer juego, generalmente gana el que perdió los 2 anteriores. ¿Por qué? Porque tiene más fácil para ajustar lo que hizo mal en los 2 partidos anteriores con respecto a lo que va a presentar el equipo en el tercer juego. Y esa es la gran desventaja que yo vería en Drew Brees y los New Orleans Saints, que por cierto, contra Chicago, más allá de que Chicago tiene una defensa respetable, no se vieron bien durante la primera mitad y realmente les costó mucho trabajo anotar puntos, por lo cual hay que considerar que es el partido más parejo de la ronda, además de que hay que considerar que está Tom Brady del otro lado y por algo tiene 6 anillos de Super Bowl, y eso pues todo quarterback quisiera tener esos números como para despreciarlo y hacerlo a un lado en estas alturas de su carrera, más allá de los 43 años de edad. Y Ricardo, ¿qué sorpresas podríamos ver en esta ronda divisional? Algo que sea completamente inesperado. Yo sí vería, fíjate que volviendo al primer partido, yo sí vería de los visitantes al que más posibilidades le veo de ganar, son 2, pero uno que pareciera que no tiene esas posibilidades dado lo que, insisto, te puede aportar Aaron Rodgers con Green Bay, sería precisamente a los Rams. Esa defensa te puede llevar a ganar el partido, incluso llevarte un Super Bowl. Entonces yo apostaría que los Rams podrían eliminar a Green Bay. Y el otro equipo, obviamente, que es del partido que casi no hemos hablado, es el de Bills contra Baltimore. Los Bills, para muchos, es el equipo que mejor está jugando actualmente en la NFL. Sin embargo, hay que decirlo también, es un equipo que tiene una tradición perdedora histórica. Es un equipo que sabemos que ha perdido múltiples Super Bowls y que sabemos que a la hora buena le cuesta trabajo. Incluso yo te diría que contra los Colts, el fin de semana pasado, realmente los Colts dejaron ir el partido porque tenían todo el tiempo del mundo para empatarlo y no lo hicieron. Tenían todas las opciones para empatar dicho partido y no lo lograron. Esa situación pareciera que le va a terminar jugando en contra al equipo de los Bills, y por eso Ravens, también con ese portento de quarterback que corre, además de Dobbins, que también corre mucho en el ataque terrestre de Baltimore, le puede dar las opciones a Baltimore. Pero bueno, sería un duelo donde en general se vería más factible la sorpresa dada el escenario de ajedrez. En el otro partido se vería más complicado, considerando también que Los Ángeles no tienen un quarterback fijo. Sabemos que Jared Goff tuvo que entrar de emergencia por el golpe que se llevó el quarterback en aquel duelo. Sin embargo, tampoco es que Goff se encuentre al 100%, y eso al final pesa mucho como para pensar también en una victoria, aunque siento que la defensa puede llevar a buen puerto a Los Ángeles. Por ahí serían mis 2 sorpresas que podrían dar este fin de semana. Pues ya veremos qué va a acontecer. Ahora, Ricardo, hace poco, no sé si recordarás, cuando recién estaban ya, antes de jugarse los juegos de ronda de comodines, te pregunté para ti quién sería, quiénes llegaban al Super Bowl. Yo te dije en ese momento que sería Kansas City contra los Santos, que me parece que todavía puede ser posibilidad. Y en ese momento tú me dijiste que serían los Steelers contra los Packers. Ahora, bueno, sabemos que le pasó a los Steelers, los Packers siguen en el camino. Ahora, para ti, ¿cómo va a ser o quiénes van a llegar al Super Bowl 55? Bueno, obviamente sí creo que dado lo que las circunstancias que se dieron en los partidos, sí voy a cambiar obviamente un pronóstico tiene que cambiar, pero el otro también lo voy a modificar dadas las circunstancias que vi de Los Ángeles.
la verdad yo esperaba, dadas las circunstancias que precisamente presentaba este equipo, que fueran eliminados por Seattle, y eso obviamente iba a modificar completamente el panorama de playoffs. Yo esperaba ver a Tom Brady congelándose en Lambeau Field y en consecuencia no avanzando a la final de conferencia, y del otro lado yo esperaba ver a New Orleans contra Seattle. Tal partido no se va a dar, y en ese aspecto yo creo que el campeón de la conferencia nacional va a salir de lo que se juegue entre Tampa Bay y New Orleans. Creo que Los Ángeles van a eliminar a Green Bay, pero después se van a quedar en el camino ante ya sea Tom Brady o Drew Brees. Y del otro lado, tengo todavía mis dudas. Siento que los Bills son como el Atlas, un equipo que hace mucho tiempo llegó a un Super Bowl, que llevó décadas sin siquiera llegar a playoffs, y diera la impresión que es como, tú recordarás, a lo mejor todavía estábamos muy chicos nosotros, pero estaba la Volpe con el Atlas y llevó al Atlas a una final contra los Diablos Rojos del Toluca. Muy similar siento que puede pasar con los Bills, que probablemente puedan llegar al Super Bowl, pero lo van a terminar perdiendo. En ese sentido, pues bueno, voy a apostar a que los Bills van a avanzar sobre Baltimore, y que también el equipo de Kansas City, a pesar de el buen ímpetu que traiga Cleveland, va a pasar sobre Cleveland. Y ya en la final de conferencia sí veo al equipo de los Bills eliminando a Patrick Mahomes, sobre todo porque tienen el antídoto perfecto para neutralizar a Patrick Mahomes. ¿Cuál es el antídoto? Dejarlo en la banca. Es la mejor forma de defender a Patrick Mahomes, y lo puede hacer los Bills porque pueden hacer hasta ataques sostenidos de 5, 7, 8 minutos sin que esté Kansas City con su ofensiva en el terreno de juego, y esa debe ser la gran posibilidad. De paso, lo que deberían intentar los Browns el próximo fin de semana. Pues ahí están los pronósticos, señores, para que pongan bastante atención, porque aquí si alguien sabe de NFL eres tú, mi estimado Ricardo. Y con esto cerramos el análisis de la ronda de comodines de la NFL. ¿Te parece si pasamos entonces a el segundo tema de este día, que son los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, que se juegan a partir del día de hoy, martes, las semifinales de la temporada 2020-2021. Llegan a esta instancia los 4 mejores de toda la temporada. Por un lado, los Yaquis de Ciudad Obregón, quienes tuvieron una temporada casi perfecta, de 37 ganados, 22 perdidos. Muy de cerca le siguen los Naranjeros de Hermosillo en segundo lugar del standing general, con una marca de 33 y 23. La gran sorpresa de estas semifinales han sido los Sultanes de Monterrey, quienes en su segunda temporada en esta liga invernal lograron acceder como cuartos lugares del standing general con 29 ganados, 27 perdidos, y de eliminar en siguiente ronda, en playoffs, a las Águilas, en cuartos de final, por así decirlo, a las Águilas de Mexicali en 6 juegos. Interesante lo de los Sultanes, Ricardo, amigos del auditorio, y es que el equipo regio, a base de, por así decirlo, de desechos, incluso algunos analistas de béisbol así lo llamaron, y gente que no tuvo cabida en las otras franquicias, logró, a base de un buen juego colectivo, de mucha disciplina y de un bullpen que ha sido infalible, sobre todo al momento de los relevos, pues hacer historia ya en su segundo año dentro del invierno. Y por último, el último equipo que accede son los Tomateros de Culiacán, los vigentes campeones, que a pesar de no haber tenido una brillante temporada, con 29 ganados, 29 perdidos, quedaron tablas. Logran acceder a instancias de semifinales gracias al buen trabajo que ha hecho Benjamín Gil con sus dirigidos, un hombre que conoce el Pacífico, un hombre que conoce de béisbol, y un hombre que logró también vencer a Guasave en cuartos de final, también en 6 juegos. Guasave, que es la otra la otra franquicia de expansión, que es su segundo año, y lograron también acceder a playoffs. Y los duelos entonces quedaron de la siguiente manera: Mexicali enfrentándose a Monterrey y Obregón a Culiacán.
pues los favoritos para estas instancias, mi estimado Ricardo, para mí es definitivamente los primeros dos que mencioné, Naranjeros de Hermosillo y Yaquis de Ciudad Obregón, que vienen embalados, vienen en muy buena forma. Son los dos equipos que mostraron mayor regularidad de las 10 franquicias en toda esta temporada regular. Para ti, ¿quiénes son los favoritos entonces, Ricardo? Yo diría que lo de Sultanes obviamente se suma a un equipo revelación que aparece en esta instancia, pero al final creo que no le va a alcanzar frente a su adversario. Y yo difiero con el otro partido, yo creo que va a avanzar el equipo de los Tomateros, a pesar de que, como bien mencionan, los Yaquis tienen un mucho mejor momento, o viven un mejor momento, un mejor presente para llegar a la final. Sin embargo, creo que los Tomateros de Culiacán van a terminar imponiéndose y la final la veo frente a Hermosillo. Esa es la final que yo veo, con Hermosillo y Culiacán enfrentándose ya en la final del Pacífico, una liga que lo hemos hablado fuera de micrófono, me parece un tanto ridículo su sistema de competencia, sobre todo el tema de los refuerzos. Pero bueno, así al final se juega al final vemos también, hay que decirlo, mejor pelota que a lo mejor incluso la Liga Mexicana de Béisbol. Eso también hay que decirlo. Ya en términos de cancha sí se ve, o en términos de diamantes sí se ve una situación distinta a lo que vemos en la Liga Mexicana. Pero sí, no me gusta esto de que quedas eliminado. Bueno, vamos a ver de qué jugador podemos jalar de los eliminados, y eso de alguna manera como es que es un cachondeo con ciertos jugadores, ¿no? Sí, efectivamente, Ricardo, y otras reglas también. Por ejemplo, en lo que es la temporada regular, la primera y la segunda vuelta, si son extra innings, se juega. La primera regla es que a partir de la entrada 12 se juega con un hombre ya en posición de anotar. Y bueno, eso ni en la liga de softball donde yo jugaba aquí en el Obispado pasaba eso, ¿verdad? Entonces esa es la primera regla que no me gusta. La segunda regla es que ningún juego puede pasar las 2 de la mañana. No se puede jugar después de esa hora, quedan en empate. Le pasó en la primera temporada a los Sultanes. Entonces sí hay ciertas reglas que no nos gusta tanto, a pesar de que hay un mejor nivel en general que en la Liga Mexicana de béisbol, la Liga Veraniega. Sin embargo, Ricardo, fíjate que sí, a lo mejor no suena muy raro eso de refuerzo antes de playoffs, refuerzo antes de semifinal, y antes de la final va a haber otro refuerzo con los eliminados de cada equipo. Pero gracias a eso, Ricardo, y a los refuerzos que va a haber antes del Caribe, le ha alcanzado a México para estar dentro de los primeros 3 lugares, incluso de ser recientes, de haber sido campeones en el pasado reciente de la Serie del Caribe, lo cual para fines prácticos ha resultado muy bien para esta liga, y sobre todo para grandes peloteros como Jafet Amador, Paulo Orlando y demás, que siendo un gran pelotero, un gran toletero, puedes tener chance de llegar hasta la final, incluso de representar a México en la Serie del Caribe. Ya me habías comentado, Ricardo, que lo de Sultanes, y lo habíamos también platicado, lo comenté al principio, me parece que hasta aquí le va a alcanzar al conjunto a la franquicia de Monterrey. Mi pronóstico, no sé tú, es que sí van a llegar nuevamente a 6 juegos, y en 6 juegos quedará eliminado, aunque insisto, nada está definido en estas instancias. Y bueno, mi estimado Ricardo, la siguiente pregunta es: ¿cuál va a ser la final de la Liga Mexicana del Pacífico? ¿Quién va a campeonar y qué tanto le va a alcanzar al campeón para enfrentarse en la Serie del Caribe, que será en Mazatlán en febrero del 2021? Sí, lo veo con pronóstico reservado. Obviamente en el béisbol es más difícil sacar un pronóstico, porque sabemos que las series se van jugando y esto es partido a partido, casi entrada a entrada y picheo a picheo, y realmente el momentum puede cambiar en cualquier momento. Lo hemos visto en distintas ligas y en distintas latitudes esta situación. Bajo esa premisa, yo iría con el equipo de los Tomateros de Culiacán, ya que considero que van a eliminar al equipo de los Yaquis. Después de eso, imagino que van a seguir con el mismo momentum
y van a poder llegar hasta la serie del Caribe. Veremos qué tanto se desgasta, sobre todo el picheo de relevo, que es el que termina luego determinando quién va ganando esta serie, ya que se van alargando, como espero que ocurra en la de los Yaquis y como espero que ocurra en la gran final. Entonces yo creo que por ahí puede venir la situación de que los tomateros terminen metiéndose a la serie del Caribe. Pues ahí está. A mí me parece que sí, si bien coincido en que los tomateros tienen sobre todo esa unidad, es un equipo que ya viene trabajando desde hace ya varias temporadas juntos, se conocen bastante bien, han sido campeones, de hecho les ha ido bastante bien en Serie del Caribe. Por un lado también tenemos a las franquicias que me parece que por justicia, creo yo, deberían de quedar a campeones, que debe ser que debe de ser la final, insisto, entre Hermosillo y Sonora y Obregón más bien, y de ahí el campeón me parece que sí le puede alcanzar fácilmente para quedarse con la Serie del Caribe, sobre todo por el hecho de que igual esta Serie del Caribe ha estado mermada, ha estado muy afectada por la cuestión de la pandemia. A lo mejor no tanto, de hecho, de todas las ligas invernales, de la Liga de Puerto Rico, de la Dominicana, de la Venezolana, de la Colombiana, la Liga Mexicana es la que ha estado más fuerte. Por ejemplo, en el caso de la Liga de Puerto Rico, solamente de las 6 franquicias jugaron 4 nada más, 2 no quisieron jugar, y así han tenido muy pocos partidos, muchos partidos han tenido que suspender, no vienen con buen ritmo, vienen con muchos peloteros que también que son de gran renombre o que juegan en Japón o en grandes ligas, no quisieron asistir. Entonces me parece que es una oportunidad de oro para que este año, jugando en casa, jugando en México pueda levantar el trofeo de la Serie del Caribe, que, insisto, no ha demostrado en los últimos años ser una liga como lo fue todavía hasta principios de los años 2000, sobre todo en los 90s, que por ejemplo, que a nosotros nos tocó vivir, pero que grandes peloteros de grandes ligas, que eran sobre todo dominicanos, de Puerto Rico, venezolanos y también los mexicanos, jugaban en esta liga y era de un magnífico nivel. A raíz también de las restricciones de grandes ligas sí ha disminuido y mermado su nivel, pero pues sigue siendo de gran tradición, y para los amantes del rey de los deportes, Ricardo, pues es una gran botana, por así decirlo, de cara al inicio de las mayores. Sí, obviamente, insisto en lo que mencionaba hace rato, la Liga Mexicana del Pacífico tiene en lo general un mejor nivel, no desde hace poco, sino desde hace un buen rato con respecto a la Liga Mexicana, y eso se demuestra sobre todo en el torneo que se viene posterior a esta liga, que es la Serie del Caribe, donde México suele ser favorito, o sea, no llega solo a competir como en otros deportes sí ocurre, que solo te quedas en el cuarto partido. Aquí sí llegas a competir contra la crema innata del béisbol, al menos en la región. Exactamente. Y bueno, ¿qué te parece, Ricardo, si pasamos ya al siguiente tema, que es la jornada 1 de la Liga MX Guardianes Clausura 2021? Inició la Liga Guardianes con buenos duelos, me parece, y bastante sorpresas, sobre todo, vimos los técnicos, ¿no? Si bien Solari todavía no puede dirigir, entre comillas, lo vimos ahí en el palco, dando órdenes desde el palco y demás. Vimos también el debut de Juan Reynoso, que no empezó del todo bien, y sobre todo también el debut tan sonado y esperado del Vasco Aguirre en su regreso al fútbol mexicano. Mi estimado Ricardo, dinos tu balance de esta jornada 1, que, si me lo permites, a mí me pareció bastante interesante. Me parece que al haber un periodo vacacional tan corto, creo que eso ayudó a que no hubiera tanta falta de ritmo en los juegos, pero no sé, esas fueron mis impresiones. Dime tu balance, Ricardo. A lo que acabas de mencionar, yo te sumaría 2 cuestiones. Una, que al también tener la crisis económica que también le impacta a los equipos, los conjuntos se quedaron en su mayoría, o en muchos casos, con la base que tenían en el semestre anterior, y además eso permitió que durante la pretemporada trabajaras con el mismo grupo de jugadores, algo que yo no entiendo por qué muchas veces que equipos como por ejemplo el Puebla, que lo volvió a hacer, Tijuana, etcétera,
cambian su plantilla y tratan de renovar, tratando como de inventar el hilo negro, encontrar el hilo negro, el agua tibia, y realmente a veces tienen un gran torneo como fue el Puebla el semestre anterior y luego vienen decepciones terribles en el siguiente, y en este caso yo creo que podemos ver en la mayoría de los equipos una continuidad de lo que fue el semestre anterior por un tema económico. A lo mejor basado en el tema económico no vinieron las grandes contrataciones, hubo equipos que no perdieron tantos futbolistas. Por ejemplo, Pumas sí perdió a González, pero de alguna manera no le quitaron otros futbolistas que a lo mejor en otro periodo de transferencias seguramente se los hubieran quitado a base de billetazos. Esta situación no ocurrió y de alguna manera podemos ver la mayoría de la continuidad de trabajo en distintos planteles. Y sí, coincido en que fue una jornada atractiva, hubo partidos interesantes. Por ejemplo, no tuve la oportunidad de verlo completo, pero el Pumas contra Tijuana, allá en la frontera, fue un duelo que medianamente atrajo la atención más allá del 0-0. El Puebla Chivas sí quedó a deber. Otro duelo que llamó también, me sorprendió el nivel de los dos equipos, fue tanto Mazatlán como Necaxa. Realmente Necaxa estaba dando un muy buen juego allá en el Kraken. Lo de Toluca frente a Querétaro, más allá de los errores arbitrales. Obviamente los equipos que tienen vanguardia en la liga, como lo es Monterrey y Tigres. Tigres todavía más representativa su victoria porque le abolló como tal la corona al campeón, y no solo eso, sino le demostró con creces por qué debe ser considerado uno de los grandes favoritos, si no es que el máximo favorito al título. Y el León también pagando un poco lo que es una muy breve pretemporada, un breve periodo de invernal, y al final pues les tocó bailar con la más fea en el inicio y realmente les salió caro. En el otro sentido, bueno, el Monterrey tuvo un partido pues digamos a modo con el Atlas, y todo se fue acomodando a partir de los primeros segundos cuando viene el gol de Funes Mori, pero bueno, esa es la situación que se le presentó al Monterrey y lo aprovechó. El América no se vio bien, el América se mantuvo prácticamente el mismo plantel, realmente solo se reforzó con Pedro Aquino. Después llegaron otros futbolistas, pero yo no los considero refuerzos, más allá de lo que hizo Lainez en el partido. Creo que es un futbolista que no es del nivel del América, ojalá me equivoque, pero creo que no tiene el nivel para estar en uno de los equipos de máxima exigencia en el país como es el América, y veremos cómo le va a Solari, porque realmente el reto es interesante. Lo de Reynoso también era de esperarse hasta cierto punto, porque cambia totalmente la idea y Reynoso tiene que prácticamente empezar desde cero con un equipo que está, sobre todo lo sabemos cada semestre, golpeado en lo anímico. Lo que tienes que llegar a hacer con el Cruz Azul es levantarlo anímicamente, además de lo futbolístico, cada 6 meses, porque si no salen campeones el mazazo es grande y contundente, y más como fue el torneo anterior, cayendo de la forma en la que quedaron eliminados con los Pumas. Pues ahí está tu balance, Ricardo. Coincido, hubo grandes duelos atractivos, sobre todo me parece que un duelo que era muy esperado fue el Tigres León, por el hecho de que eran los dos campeones, el campeón de la CONCACAF, que va a representar en febrero de este año, ya en el próximo mes, a México en el Mundial de Clubes, y obviamente el vigente campeón, y sí, pues le tocó bailar con la más fea al León, y lo pagó, me parece que caro, pero bueno, al final de cuentas sigue siendo jornada 1, ¿no? Lo de Mazatlán con el Jefe Boy también fue un gran partido. Lo mismo coincido con el Tijuana Pumas, a pesar del cero del marcador. Uno se puede ir con la finta del marcador 0-0, sin embargo hubo grandes atajadas, los porteros fueron grandes estrellas en este partido. Y lo de el Monterrey también, el partido a modo, y que lo sacó bien, me parece, el Vasco Aguirre. Mi estimado Ricardo, a ver, dime qué fue de esta jornada 1, lo bueno, lo malo y lo feo. Voy a empezar con lo feo, que fue el partido del Guadalajara. Realmente fue un partido muy horroroso, sobre todo en la segunda mitad. El equipo del Puebla obviamente tiene un plantel hasta cierto punto seminuevo, y con el entrenador también novato en Liga MX, se entiende de alguna manera que tengan ese tipo de actuaciones, también por lo que ya había mencionado. Pero por otro lado, lo del Guadalajara, la verdad deja mucho que desear, porque se supone que tuvo un cierre de torneo bastante interesante, incluso le compitió a León en semifinales, y no puede ser que vaya contra uno de los equipos con uno de los planteles nuevos, probablemente los de menor impacto económico en su nómina tienen, y tener un partido tan malo. El gol del empate realmente es un error de su nuevo portero, de Anthony Silva, y en ese sentido yo creo que fue lo más feo de la jornada.
Lo malo fue lo que le ocurrió al árbitro Maganda en el partido de Toluca-Querétaro. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado en otros espacios. Maganda acusó, o bueno, denunció un tema de racismo dentro de la federación. Luchó tanto para tener una oportunidad como ahora se le presenta y realmente tuvo un desastroso trabajo, y eso realmente, más allá de que no está bien que haya sido discriminado en su momento, pues también aquí no se trata de quién eres o cómo te llames, sino que hagas un buen trabajo, seas hombre o mujer, porque también ya hay muy buenas asistentes mujeres en esta liga varonil. Y más allá de eso, pues Maganda hizo un pésimo trabajo y realmente no se iba a tener otra oportunidad en la liga. Eso es yo creo que lo más malo de la jornada, lo más grave. Y lo bueno, pues tiene que ser lo de Tigres, porque al final no cualquiera puede imponer condiciones aún jugando de local frente al vigente campeón, teniendo como antecedente inmediato lo que demostró el León para ser campeón. O sea, luego hay de campeones a campeones, hay equipos que luego salen campeones hasta cierto punto basado en las circunstancias, y otros que sí lo hacen de forma como con mucho más sentido, con mucho más calidad o mucho más convencimiento de lo que otros lo han logrado. Tú recordarás muy bien, por ejemplo, la final Toluca-Santos. Realmente el campeón que salió ahí, o sea, comparado con lo que fue León esta temporada, bueno, el torneo anterior, sí hay una gran diferencia en el volumen de juego que hubo entre una final y otra. Sí, por supuesto, y coincido. Me parece que fue lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Me parece. Que incluso yo invertiría nada más lo feo, lo de Maganda, ¿no? La acción espantosa y horrorosa, y lo malo, lo del Guadalajara, hombre. Y vamos a ver, Ricardo, ¿cuáles fueron tus impresiones tanto de el Vasco Aguirre como de Reynoso? Porque pues, si bien Solari ya está entrenando con el equipo, debió de haber sido su debut oficial, por cuestiones administrativas de trámites de visa y lo demás que uno guste y mande, no podía estar en el banquillo, estuvo en un palco desde ahí viendo y dirigiendo a sus muchachos. Pero en realidad, ¿qué te parecieron estos tres entrenadores en sus respectivos equipos? Sobre todo, bueno, Reynoso, que ya supimos que ya conoce la liga, pero en el caso específico del Vasco, que tenía décadas sin dirigir en México, y también en el caso de Solari, que también tenía décadas sin conocer, o bueno, sin estar en este país. Sí, bueno, lo de Reynoso y lo de Solari sí lo dejo un poco de lado por el tema de que no solo es su primer partido, sino además llegan como al cuarto para la hora. O sea, solo los dos entrenadores prácticamente tuvieron una semana para trabajar con sus conjuntos, y eso vuelve difícil el análisis del partido. Obviamente el América dejó de ver con la actuación, sobre todo en el segundo tiempo, donde les empataron el partido, y si no es por una genialidad de Córdoba, terminan empatando en el Azteca en su presentación. Y lo de Cruz Azul también hay que decirlo, enfrentó uno de las plazas más complicadas en el país, como la de Torreón, y enfrentó un equipo que parece que va a andar bien en el certamen. Entonces también lo dejaría en duda todavía el asunto de Reynoso. Lo de Aguirre sí lo pondría ya más en una perspectiva más importante, porque al final es un entrenador que, comparándolo con los otros dos, tiene un currículum mucho más importante, más allá de que Solari dirigió el Real Madrid por circunstancias y casualidad, no tanto por capacidad, hay que decirlo. O sea, no era la opción, ni va a ser la opción después. No va a volver Solari a dirigir al Real Madrid en su vida. O sea, es más probable que Hugo Sánchez lo haga. Entonces hay que tomarlo en ese rubro. En ese sentido, pues Javier Aguirre tiene una trayectoria mucho más elevada, mucho más importante a nivel mundial, no a nivel mexicano, sino a nivel mundial. Y eso hace que la exigencia y el foco mediático esté sobre él ya inmediatamente. Contra el Atlas fue un partido agridulce para el Monterrey. ¿Por qué? Precisamente por las altas expectativas que se tiene de este equipo. Se trata de que casi este equipo gane, guste y golee cada jornada, y contra el Atlas realmente quedó a deber. Tan solo en llegadas fueron muy pocas para la capacidad que tiene el Atlas de oponer resistencia en un partido. Entonces coincides con las declaraciones que hizo el Vasco de que no le gustó la actuación de su equipo, que su equipo tenía para más, que si bien es un plantel disciplinado y que son grandes jugadores, quedaron a deber. Sí, casi siempre Javier Aguirre tiene una autocrítica
como muy asertiva, trata generalmente de ser muy asertivo en su autocrítica, y creo que no es la excepción ahora. Sabe perfectamente a qué lugar llegó, más allá de que lleva mucho tiempo sin dirigir en México y sin vivir en México como tal, pero sabe la exigencia que implica el Monterrey y sabe qué es lo que tiene que entregar a la gente, incluso considerando lo que tiene con el vecino. O sea, los Tigres vienen de ser el equipo de la década y al final tiene que tratar de más o menos equiparar lo que logró el Tuca Ferretti con los Tigres, o lo que ha logrado hasta ahora el Tuca Ferretti allá en San Nicolás de los Garza. Debería de cambiar su discurso, Ricardo, porque siento que el Vasco tiene todavía un discurso como si dirigiera un equipo como el Alavés, como el Granada, como estos equipos que están peleando como que el descenso en España, ¿no? Estuvo acostumbrado a eso, no está mal, ni mucho menos, pero sí siento, al menos yo siento que debería de modificar un poquito su discurso, seguir con esa autocrítica, pero modificar un poco el discurso ya de un equipo ganador, de un equipo fuerte, de un equipo que ha hecho muchas cosas en historia reciente del fútbol mexicano. En parte estoy de acuerdo, pero no solo es el discurso. Aquí lo más importante es que también cambie el estilo de juego. El dirigir ese tipo de equipos, muchas veces lo que necesitas es un orden defensivo para que no termines perdiendo los partidos y saque los puntos, saque los empates, por ejemplo. En este caso, con el Monterrey no puede jugar a eso. Imagínate ver al Monterrey cada jornada jugando contra el San Luis, contra el Puebla, a ganar 1-0 o a no perder el partido. Va a ser completamente criticado Javier Aguirre. Ahora, una ventaja que va a tener el Vasco es que como no va a haber gente en las tribunas, o al menos si llegara a haber va a ser de forma restringida, o sea, con un porcentaje máximo de capacidad, va a evitar que venga la presión mediática del público durante los partidos. Por ejemplo, no va a haber abucheos en el Gigante de Acero si el primer tiempo lo juegan muy mal. ¿Por qué? Porque no hay gente en el estadio y no vas a tener esa presión de irte al descanso con el sonoro chiflido de la afición. Esa va a ser una de las grandes ventajas que va a tener Javier Aguirre en este inicio de gestión, que si se le va alargando y no va dando resultados, cuando la gente vuelva, ahí sí se lo van a comer vivo en el estadio BBVA Bancomer. Pues ahí está entonces el análisis de la Liga MX Guardianes 2021 y de la rama varonil. Vamos a pasar, si te parece, Ricardo, a la rama femenil, porque también arrancó la liga en su rama femenil, y pues me parece que no hubo sorpresas, no hay sorpresas en esta rama. Ganaron las que siempre ganan, perdieron las que siempre pierden. Tigres impuso 3-0 al Pachuca. Guadalajara ganó, a pesar, fíjate que el caso de las Chivas, a pesar de todos los cambios que tuvo su plantel, jugaron y ganaron ante Juárez, ante las fronterizas, y el conjunto del Monterrey pues se desquitó feo contra el Atlético San Luis 5-0, ahí de la final que perdieron ante la final regia. Y fíjate, las rojinegras se le ganaron al América, eso que podría ser, podríamos decir que es una de las pocas sorpresas que tienen esta liga, pero pues esperamos lo mismo, Ricardo. Hablamos de esta liga hasta la fase de cuartos de final, ya que esté todo decidido. ¿Qué falta para darle mayor solidez y darle mayor competitividad al resto de los planteles? Y sobre todo, pues, ¿qué equipos consideras tú que son los que de plano no les interesa contar con un equipo femenil? Mira, la liga está cayendo en un estilo europeo. ¿A qué me refiero con esto? A que 3 o 4 equipos casi siempre van a salir campeones, dado que aquí sí existe ya más una diferencia tanto económica como futbolística entre 3 o 4 planteles con respecto al resto. O sea, aquí sí vamos a empezar a ver a un Puebla, por ejemplo, un Puebla femenil, que si sale tercero en la tabla general va a ser como cuando Javier Aguirre tenía cuarto a los Osasuna. O sea, de esas cosas que van a pasar cada 50, 70 años. Y eso va a seguir pasando mientras los equipos aquí sí chicos, o los equipos de menor poder adquisitivo, no tengan precisamente eso, una economía más sustentable para llevar a cabo el equipo. No es que tanto no les interese o no, sino más bien siento que no tienen el dinero como para invertirle, y no lo ven como negocio, como usualmente ven los dueños del fútbol el asunto. No ven el negocio en el fútbol femenil, y ese es el punto más crítico de la situación. ¿Qué es lo que he pensado? Esta situación es muy interesante el tema. Me parece que deben adoptar algo muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en el tenis. En el tenis tú juegas los Grand Slam en simultáneo hombres y mujeres.
juega en primer turno Rafael Nadal y en el segundo turno juega Serena Williams. ¿Qué significa esto? Al final sí sigue teniendo mayor poder mediático el tema varonil en el tenis que el femenil, pero al final las mujeres tienen el aparador, están en el aparador junto con los hombres en este tipo de torneos, y como ocurre en la gran mayoría de la temporada de tenis durante el año, porque genera que la gente esté, bueno, pues ya acabó el de Nadal, bueno, me quedo viendo el de Serena, o viceversa, está jugando Serena, pero me estoy esperando que juegue Federer al rato, o cosas así. Y en el fútbol, ¿qué es lo que pasa? Juegas los lunes algunos partidos o un grueso de partidos, y el resto de los partidos, digamos, del varonil se juegan el fin de semana, y realmente la gente no está interesada en estar viendo a su equipo tanto varonil como femenil. A mí se me ocurre que deben hacer un torneo espejo como al estilo de las categorías subs, tanto la sub-17 como la sub-20, y aquí no solo eso, sino jugar el partido previamente, o sea que tanto las televisoras como la propia liga pongan los partidos. Por decirte, juega Chivas contra el Puebla allá en el Cuauhtémoc a las 7 de la noche, 7:30 como fue el partido, pero antes a las 5 juega el femenil, y que haya una transmisión completa de los duelos. Yo creo que esa sería la mejor forma de tener a la gente metida en los duelos. Otra alternativa, si no quieres hacer el calendario espejo, es que ponga los partidos más atractivos en los partidos al simultáneo en los partidos menos atractivos del varonil. Por ejemplo, a las 9 de la noche del viernes pasado jugó Necaxa contra el Mazatlán, un partido realmente de poco interés para el grueso de la población. ¿Por qué no iniciar la liga femenil con un Chivas Atlas el viernes por la noche y ponerlo al simultáneo? Y apuesto mucho a que va a haber mucha gente viendo ese partido, dada la repercusión y el morbo que hay sobre todo en la ciudad con ese tipo de duelos. Esa es la situación, y yo creo que la única forma que pueden levantar la liga, sobre todo en lo económico, y que los dueños sientan que es un negocio también tener el equipo femenil. Fíjate que puede ser, que es más o menos algo que lo que está haciendo Fox Sports con esas triples carteleras que tienen los lunes. Sobre todo vimos el partido de los Tuzos contra FC Juárez varonil, que fue el cierre de la fecha 1, y antes de eso vimos el partido de la liga femenil, vimos la jornada completa, y hay mucha gente que sí, desde entonces pues le prende y ve un partido antes y luego termina el cierre. Me parece que por ahí puede ir la cosa. Y ya por último, el último de los últimos temas ya de esta jornada, de este programa, la Liga de Expansión, ¿no? Ya hablamos también de la Liga Femenil, la Liga de Expansión que inicia el día de mañana, y yo me sigo preguntando, Ricardo, tenemos al campeón, tuvimos una final en la Liga de Expansión del torneo pasado, que fue muy interesante, entre dos equipos de gran tradición futbolera y de gran historia, como lo fue el Atlante contra el Tampico Madero, el Tampico que quedó campeón. Pero ¿de qué carambas nos sirve esta liga de expansión? ¿Para dónde se están expandiendo? Y sobre todo, ¿cuándo vamos a ver ya este ascenso y cuándo vamos a ver el descenso? Porque también ya urge, ¿no? Por ejemplo, vemos, o sea, me parece que el equipo del Atlas ya debería de haber estado en segunda división desde hace un buen rato. Sí, realmente, volviendo a lo que ocurre en la Liga MX, muchos equipos también no se preocuparon, por ejemplo, en hacer contrataciones o renovar o mejorar su plantilla, porque al final mejor están ahorrando el dinero para pagar la multa en dado caso de que llegaran a descender deportivamente, y ya económicamente pueden mantener su lugar. Y en ese sentido, pues también hemos visto, o vamos a ver este torneo 6, o bueno, menos, a lo mejor 4 o 5 equipos que se tiren a la hamaca completamente. Si el torneo no les camina al inicio, ya después les va a valer 3 centavos lo que ocurra en el resto del certamen. Al final van a ahorrar el dinero para no tener problemas financieros al final y tener una deuda con la liga. Y finalmente, con respecto a la Liga de Expansión, pues sí, aquí el gran tema es que deportivamente no hay un premio para los ganadores. O sea, sales campeón en la Liga de Expansión y no tienes el premio de siquiera competir en una promoción, vaya, ni siquiera existe el tema de una mínima promoción, un repechaje para una reclasificación para llegar a la primera división, en lo que te puedas basar para competir. Y al final lo que busca la federación es que esta liga se vuelva fuerte, los equipos se vuelvan fuertes económicamente, y después ya empezar al horizonte, te iba a decir el horizonte trompista, pero ya no lo va a hacer en los próximos días, al horizonte de Estados Unidos para esa megaliga que quieren hacer, y ver cuáles de estos 16 equipos por ahora, sí, 16 equipos que están ahí, 14 son 16, son la 16, Liga de Expansión, 16, a ver cuáles
4 se pueden sumar a la primera división y competir ya en la Liga MLS en conjunto con la Liga MX, y probablemente los de la Liga de Expansión terminen jugando una categoría inferior ahí con la otra división que tienen allí en Estados Unidos también. Eso también podría terminar pasando, que yo creo que podría ser benéfico en lo económico, pero al final pues sí deja muchas dudas e incertidumbre de lo que puede acontecer en los próximos meses y en los próximos par de años con esta Liga de Expansión. Exactamente, ¿no? La US Soccer League, pero bueno, ya veremos, ¿no? Pero me parece, Ricardo, que ya hay equipos en expansión que podrían fácilmente competir económicamente en el máximo circuito, sobre todo estos dos que llegaron a la final, Atlante, Tampico Madero, el Celaya no se diga, y otros más de esta liga que bueno, arranca mañana. Y bueno, tampoco, que también en materia de rating, Ricardo, tuvo pésimos números, pero ese es otro tema para otra ocasión. Y ya por último, las semifinales de la Libertadores, Palmeiras, River, Santos contra Boca, la ida del Palmeiras y el River 3-0. Santos y Boca se define todo el día de mañana en Brasil. Pero lo que importa, Ricardo, es... y se comentó hace poco, salió, no sé si tú viste la nota, me parece que sí, tú la compartiste en tus redes. Puede ser el regreso en mayo de la liga, de los equipos mexicanos a la Libertadores, Ricardo. ¿Qué significa esto para la Liga MX? Sobre todo porque pues mucho se ha hablado también de que si la MLS ya superó a la Liga MX, también se ha hablado que si la Liga MX es muy superior a la Liga Argentina, que si la Liga Argentina y la brasileña siguen siendo superiores y pues siguen siendo las principales ligas en el continente. Lo que sí es un hecho, me parece, es que el máximo torneo de clubes o el mayor torneo de clubes que hay de este lado del charco es la Copa Libertadores de las Américas. ¿Cómo ves esta noticia de ser cierta? Primero sí hay que mencionar que la Copa Libertadores ha disminuido su nivel recientemente. ¿Cómo lo podemos medir? Con el campeón que ha ido al Mundial de Clubes, yo me acuerdo mucho en la década anterior, hablamos del 2000 al 2010, generalmente era una muy buena final frente al equipo de Europa, y ya en los últimos años ha sido una final donde realmente hemos visto al peor Liverpool jugar el torneo. Hay que recordar cómo jugó contra el Monterrey, y aún así la ganó. Solari la ganó con el Real Madrid, y siento que ha sido a medio gas. O sea, los equipos europeos, el campeón europeo ha ganado a medio gas el torneo, y no solo por haber llegado a la final contra equipos de nivel más bajo que ellos, sino en la misma final no hemos visto la mejor versión de los cuadros sudamericanos. Y en general, no hablo en casos particulares de algunos equipos, pero sí veo un nivel por debajo de lo esperado o de lo que acostumbra la Sudamérica a llevar un mundial de clubes. Eso se refleja también en una Libertadores que realmente cada vez vemos partidos mucho más ajedrez que de fútbol, donde más impera el tema de defender, de plantear un partido donde termines ahogando al rival, no tanto proponiendo juego, y ese tipo de situaciones cada vez son más comunes. ¿Cuál sería la ventaja de que México regresara con sus equipos? Pues no solo sería para México elevar su nivel, porque queda claro que sigue en lo general siendo lo que tú mencionas, la Copa Libertadores, el torneo de América por excelencia, el torneo de clubes en América por excelencia. Eso obviamente va a hacer que otra vez volvamos a tener equipos que mejoren sus plantillas para competir, sobre todo considerando cómo va a ser el supuesto formato. Entrarían 3 equipos a Libertadores y 3 a la Sudamericana, más los 4 a CONCACAF. Estamos hablando que la Sudamericana va a ir a jugar el Necaxa, va a ir a jugar el Toluca, va a ir a jugar el Tijuana, quizás el Puebla. O sea, van a ir a jugar equipos de media tabla, y de alguna manera ahí se puede medir mucho más también en la misma Sudamericana cuál es el nivel del fútbol mexicano como tal. Y por otro lado, siempre algunos periodistas en Sudamérica lo reconocen, otros no. México le da también un incremento de nivel a los propios torneos sudamericanos, porque al final no es lo mismo para el Boca Juniors venir a visitar al Guadalajara, al Cruz Azul o al América, con los que le ha ido mal, que visitar a los equipos de Bolivia y Venezuela, que con todo respeto realmente deben competir en la CONCACAF. Exactamente, Ricardo, y ahí me parece que has dado un punto en el clavo. O sea, no se pueden
por más xenófobo que sea el periodista sudamericano, ninguno de ellos puede negar que entrando México a Libertadores, y me parece que también en parte eso fue parte de que decreciera el nivel de la Libertadores, el dinero que significa que México esté en este torneo, los patrocinios, el caché, por así decirlo, lo ha puesto México. Y me parece interesante el hecho de que incluso equipos de media tabla de Liga MX puedan tener la posibilidad de acceder a la Copa Sudamericana, porque vemos los equipos que están en la Sudamericana, Oriente Petrolero y demás equipos que uno dice, Dios mío de mi vida, ¿dónde salieron, no? Obras sanitarias, etcétera. Me parece que un Necaxa, me parece que un Tijuana tienen para competir incluso en ese nivel, que sí, son equipos muy cancheros en los que digas, pero también son equipos muy, muy, muy modestos en la Sudamericana, y en la Libertadores, pues bueno, sería ahora sí la revancha, ¿no? Ver qué tanto se mantuvo el nivel o incluso ha crecido el nivel de la Liga MX. Y también ver quién es quién, ¿no? Porque incluso sigo yo sin tragarme esa idea de que la MLS ha subido su nivel o incluso superado a la Liga MX. Me parece más un cuento marketinero de ciertas televisoras que pues nos quieren vender a fuerzas esos partidos. Sí, fíjate que a propósito del tema de la MLS, lo vimos ahorita otra vez en la final. Vimos a unos Tigres que no estaban en su mejor versión, hay que mencionarlo como tal, y se supone que el equipo de Vela llegaba con la inercia ganadora de haber eliminado tanto al Cruz Azul como al América, y realmente hay que tomarlo con sus reservas. O sea, eliminaron un Cruz Azul que venía completamente golpeado anímico, en el tema anímico, después de lo que aconteció contra los Pumas, y un América que estaba viviendo también una muy mala versión, había también venido de ser eliminado contra las Chivas en cuartos de final. O sea, realmente no enfrentó las mejores versiones ni de Cruz Azul ni del América, y menos de León cuando lo eliminó hace muchos meses, cuando se dieron los octavos de final, que sí, fue un tema sorpresivo que eliminaran a León, pero digamos dentro del excelente año que tuvo León, el peor momento fue ese de marzo, cuando justamente se termina el torneo. Ahí es cuando se vio la eliminación en Conca Champions. O sea, también hay que tomar en cuenta eso, y no es el único torneo donde los mexicanos también como a medio gas ganan el título. Recordarás el de Chivas. Llevaba un año sin jugar liguilla y ganó el torneo. Entonces, claro, ahí está otra prueba más de que la MLS no ha superado al fútbol mexicano, que sí han mejorado, eso sí es indudable, pero es una rotunda mentira eso de que la MLS ha superado al fútbol mexicano, o que por lo menos se ha acercado a niveles como para ya competirle de tú a tú. Pues ahí está, esperemos que regresar a Libertadores en la Sudamericana y que también, sigan las competencias con equipos internacionales, también con la MLS, ¿por qué no? Pero bueno, con esto nos despedimos, Ricardo. Muchísimas gracias nuevamente por retomar este proyecto. Espero que continúe este análisis, este debate, esta polémica en este programa que empezó en las ondas hercianas de XHTEC aquí en la ciudad de Monterrey, y que ahora continúa en este formato de podcast. Ricardo, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ti también por la colaboración conjunta en este espacio. Sí, Tech Sound Radio ya se llama así la nueva, pues el nuevo nombre de la radiodifusora del TEC de Monterrey, que ahora ya estrena nuevo contenido a partir de este año, y pues nosotros hemos iniciado estos nuevos proyectos. Efectivamente, Ricardo Romano, Juan Carlos Flores Turrubiate se despiden. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con mucho más análisis del mundo deportivo. Hasta la próxima. Maratón deportivo, más allá del campo, la pista, el tatami o la alberca de clavados. NDE México. Noticias, deporte y entretenimiento en un solo clic.
Bye.